Memorias y saberes afrodescendientes en la ruralidad de Arica. Proyecto financiado por Fondat Regional, convocatoria 2025. El legado cultural del pueblo tribal afrodescendiente se revela día a día con quienes se proyectan y trabajan para lograr mayores espacios de participación y desarrollo con equidad. Como comunidad afrodescendiente, las Maitas del Valle de Azapa, procuramos el rescate, la salvaguardia y la difusión de las manifestaciones culturales afrodescendientes, entendidas como un todo, indivisible e inherente a un territorio del cual procedemos y somos parte. Hola, estamos en nuestro episodio 2, nuestro territorio, nuestra tierra, de nuestro podcast Memorias y Saberes Afrodescendientes en la ruralidad de Arica. Y hoy en día estamos con la entrevistada Raquel Ríos Santander. Ella es una cultora afrodescendiente que preserva la herencia cultural de sus ancestros y ancestras para seguir siendo transmitido a las futuras generaciones. La medicina ancestral es una práctica de cuidado de salud tradicional, basado en una acumulación de conocimientos desarrollados por los pueblos afroindígenas a lo largo del tiempo y transmitido de generación en generación a través de los relatos. Muchas de las prácticas de medicina ancestral incorporan elementos espirituales para abordar la salud física, mental y emocional. Sigue siendo una fuente importante en el cuidado y restauración de la salud de las comunidades afro, específicamente en los sectores rurales. Es vital el reconocimiento de esta práctica ancestral como parte del patrimonio cultural inmaterial del pueblo afrodescendiente y de los pueblos por lo demás, y reconocer su valor para la salud y bienestar. Damos la bienvenida a Raquel Ríos Santander. Es una sanadora y que también emprendedora por lo demás a través de su práctica tradicional productiva. Así que bienvenida, Raquel. Hola Mayo, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarnos. Oye Raquel, cuéntanos un poco. ¿De qué tronco familiar vienes tú y de qué sector proviene tu familia? Bueno, mi tronco familiar es Ríos Castillo. Ellos son de todo lo que era en ese tiempo ruralidad, orilla de río, de lo que tiene que ver con la chimba, ese sector. Estamos hablando de hace 1870, 73. ¿La chimba dónde? Esto era lo que es ahora casino hacia el río. ¿Ya? Al frente del casino donde está la Petrobras, ahí en Colón. ¿Ese era el sector de la chimba? Claro, Colón. Mira, en realidad el sector de la chimba, ahora uno dice sector de la chimba, porque legalmente la documentación de mi abuelo no dice sector de la chimba, dice Colón 10, que es como el documento más reciente que tenemos del nacimiento de mi abuelo, Jorge Ríos Castillo. Dice Colón 10, Colón 100, que viene siendo la parte de abajo, y Colón 10 arriba donde está el museo. Era como ese sector, porque tenían como dos propiedades ahí. ¿Estamos hablando del tiempo? Mi abuelo nació en 1924, ya, pero hay registro de la llegada de los abuelos en 1873. ¿Son tus abuelos o bisabuelos? Mis bisabuelos. Ya. Mi abuelo Jorge Ríos Castillo nace en 1924. Está su documentación, sus padres eran Venancio Ríos Morales Venancio Ríos y Rosario Morales. Ellos eran los padres de mi abuelo. Oye Raquel, y según tú, ¿por qué es importante la conexión de la medicina ancestral con el territorio? Mira, yo creo que lo primordial siempre es que nosotros somos personas que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y la sanidad, las enfermedades siempre vienen por algo, ya sea por una enfermedad espiritual, ya sea porque una enfermedad heredada de nuestros ancestros, porque hay que recordar que nosotros somos lo terrenal, pero también tenemos el mundo de nuestros ancestros.
¿ya? Y también el mundo espiritual. Entonces muchas de nuestras enfermedades o de las cosas que nosotros traemos son enfermedades heredadas de nuestros ancestros, como otras no, pero la gran mayoría son enfermedades heredadas. Y también el mundo espiritual, que es de donde parte toda esta conexión de la herbolaria y la botánica, que es la conexión con la medicina. Y es importante porque los valles, la ruralidad de Arica, cuentan con toda esta medicina, con todo lo que nosotros traemos de herencia, porque hay que recordar que la medicina ancestral afrodescendiente viene por la oralidad de nuestros ancestros. Ellos nos iban contando o nosotros íbamos viendo, íbamos aprendiendo, y es un saber que siempre uno constantemente con los años sigue aprendiendo, porque siempre uno va sabiendo cosas nuevas, va experimentando y con las medicinas, con las hierbas nuevas que tiene, con sus principios activos, ya sea que son algunos beneficiosos, otros que tienen químicos y toxinas que se acumulan en el cuerpo y uno tiene que ir eliminando. Todo es como un tratamiento de cuidado y está 100% conectado al territorio, porque son las plantas que nosotros utilizamos, son plantas que están en el territorio. Oye, te mencionas algo súper importante que hoy día se habla de la memoria cognitiva, que pareciera que uno, no solamente la memoria parte por lo que uno empieza a comenzar a ver y a recordar, sino que también con lo que se hereda, es como dices tú, desde los ancestros y ancestras. Y parece que, por lo que yo entiendo, ¿no? Tu don o tu maná proviene de esa memoria cognitiva y primero, ¿de dónde eres afrodescendiente? Materno, paterno, ¿y de dónde heredaste este don? Ya, mira, nosotros siempre como que teníamos esa conciencia de que éramos negros, ¿ya? De que nuestros abuelos eran negros, nuestros tíos eran negros, esto de llamarnos afrodescendientes uno lo viene a conocer con estos nuevos acuerdos internacionales y políticas, qué sé yo, pero conscientemente nosotros teníamos esa conciencia de que éramos negros. A mi tío Jorge Ríos, que lo tengo ahí en la foto, a él en Santiago, porque mi abuelo emigra de Arica a Santiago, en donde él entra a trabajar al cartógrafo militar y allá se casa y nacen todos mis padres y mis tíos nacen en Santiago. Mis tíos abuelos, los hermanos de mi abuelo, nacen entre Arica y Antofagasta. Hay unos que nacen allá, unos que nacen acá. Yeah. Y entonces, cuando entra esta conciencia de que somos afrodescendientes, empieza mi búsqueda. Mi búsqueda, como por decir, de dónde venían mis ancestros, de por qué estos documentos dicen que hay uno aquí, hay uno allá. Entonces uno empieza como a conectar esos lazos que tienen que ver con la historia de nuestro tronco familiar. Entonces, en base a la medicina, yo traigo mucho conocimiento de mi abuela, ¿ya? Mi abuela Silvia, ella era una mujer campesina, ¿ya? Entonces, todas sus prácticas uno las iba aprendiendo porque el niño está con fiebre, voy a hacer un remedio, ¿me entiendes? Entonces, era como eso. Ella era del pueblo de Doñihue, de la sexta región, ¿ya? Entonces, todo es como una mezcla, pero mi abuela Luisa Castillo, que es la madre de mi abuelito, ella era de Ovalle, ¿ya? Se casa con Venancio Ríos Morales. Y en esa búsqueda nosotros encontramos otros ancestros más atrás que no teníamos idea, porque mi abuelo quedó huérfano muy niño, ¿ya? A los 4 años de edad. Entonces como que no teníamos el contacto ni el conocimiento con nuestras bisabuelas, porque no había historia, estaba como oculta, lo poco que había no se compartía. Entonces, en esa búsqueda aparece los bisabuelos de mi abuelo, que vendrían siendo Juan Ríos y Rosario Morales, ¿ya? Entonces, hasta ahí es donde nosotros tenemos como la información, ¿ya? Ahora, con respecto a la medicina, sí es cierto que uno tiene muchos conocimientos que son heredados, que son por la oralidad, lo que te van contando, lo que tú vas aprendiendo de tu abuelo, pero también hay otros que uno se va perfeccionando con talleres, con cursos, porque la medicina tiene que ser siempre como bien certificada, es de mucho cuidado, de que no te vaya a hacer algo mal, de que no vaya a traer consecuencias con otros medicamentos y eso. Y eso parte también, a propósito que tú hablabas de cómo esto va teniendo una fuerza y tiene que ver con tu historia ancestral.
Esto también puede ayudar a buscar un equilibrio espiritual, porque la medicina ancestral tiene que ver mucho que ver con un llamado del cuerpo, ¿no? El cuerpo se está expresando de algo porque ahí tiene que ver con una enfermedad del alma. Claro. ¿Y esto ayuda a esta sanación espiritual? Sí, ayuda completamente porque está todo conectado. Hay una conexión desde la persona que trabaja con las hierbas. Antiguamente estaban las antigüeras, las que sacaban el mal de empacho, las personas que tú ibas para que te sacaran alguna enfermedad, te curaran con alguna hierba, las descargas, sí, qué sé yo. Pero en realidad está todo conectado porque las hierbas nos conectan con el lado espiritual. Ya cuando hablo del lado espiritual, hablo desde lo que trae cada uno como conciencia familiar. ¿Ya? Yo en mi conciencia familiar, en mi área espiritual, yo traigo mucho el cristianismo. ¿Ya? Mi familia era una familia muy religiosa, muy cristiana. Entonces siempre nuestra conexión está como conectada a la oración, ¿ya? Al pedir, al tener fe en algo. Entonces cuando yo trabajo con la medicina, yo siempre la intenciono con fe. Si nosotros no tenemos fe, si la persona que no se quiere sanar no tiene fe, cuesta que se produzca la sanidad. La medicina, la hierba, uno antes le habla. Voy a sacarte para utilizar esto, dependiendo de lo que queremos sanar, ya de la enfermedad. Por ejemplo, enfermedades simples que como que no tienen que ver con nuestra ancestralidad o tanto lo espiritual como los bichos en los niños. ¿Ya? Si yo quiero, pero todo es espiritual. ¿Por qué? Porque yo, para sacar parásitos del estómago de un niño, por ejemplo, yo tengo que hacerlo siempre con conexión. ¿En qué momento voy a sacar la hierba? ¿O en qué momento voy a hacer esta medicina? Si yo la voy a hacer con luna creciente, los bichos van a aumentar. ¿Me entiendes? Si yo lo voy a hacer, si yo quiero sacar un cáncer, yo trato de conectar todo. ¿Por qué? Para hacerlo cuando la luna esté menguando, cosa de que esto se achique en vez de que crezca. Entonces, todo está conectado con el área espiritual, con lo religioso, con los santos, con Dios, dependiendo de cómo lo hacía cada familia. Mi familia lo hacía mucho con lo espiritual, con orar, con rezar, con la imposición de manos, con el imponer las manos, que las manos son una fuente de energía, ¿me entiendes? Entonces, eso es como súper conectado y eso te hace estar conectado a la tierra, a los elementos de la tierra, al aire, al agua, al sol, a la luna. Entonces todo va conectado, la naturaleza va conectada y por eso yo creo que es tan importante para nosotros como afrodescendientes no perder esa conexión con la tierra, no perder esa conexión con lo que nuestras abuelas hacían, muchas veces inconscientemente, sin saber, para nosotros hoy en día son nuestra cultura. Son parte de nuestra cultura, son parte de los saberes y por eso debemos siempre mantenerlo. Por eso yo siempre digo, la medicina, así como todo, también puede ser una herramienta para visibilizar nuestra historia y para visibilizar lo que nosotros traemos como tradición. ¿Por qué es importante la revalorización de la medicina ancestral? Es importante, bueno, para nosotros como pueblo afrodescendiente yo creo que es el doblemente importante, porque aparte que salvaguardamos, mantenemos nuestra cultura, le damos un valor a nuestra cultura y podemos seguir con esto para que no se pierda, para mantenerlo siempre, para que lo que nuestros ancestros sabían, porque no olvidemos que ellos llegaron sin nada más que su sabiduría. Entonces, esa sabiduría es importante que nosotros la rescatemos y la mantengamos y la sigamos poniendo en valor para que no se pierda, para que se mantenga y también para que el día de mañana se puedan involucrar con las políticas públicas, que es tan importante que se tomen los conocimientos, que las políticas sean con equidad inclusiva, ¿no? Que nos incluyan a todos nosotros, porque es importante que nosotros nos relacionemos con lo que nos conecta. Y es nuestra afrodescendencia que se transmite en este caso por intermedio de la medicina. Oye, frente al tema de involucrarse a lo que está sucediendo como política pública, también política internacional, ¿por qué es importante que las personas que heredan esta práctica ancestral tengan el conocimiento de la COP16? Y me refiero a que la COP16 es el plan de acción para conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad, permitiendo asegurar el futuro positivo para la naturaleza. ¿Por qué es importante que la gente que sea como tú esté con este conocimiento? Mira, yo creo que
sumamente importante, porque primeramente nosotros tenemos temas que son temas regionales, ¿ya? Y uno de los temas importantes es la escasez de las hierbas medicinales, las hierbas que están desapareciendo, que están quedando prácticamente extinguidas, que son las hierbas que cuando el río era como libre, digámoslo de una forma, bajaba y pasaba por los terrenos, entonces esparcía la semilla y esta empezaba como a florecer. Hoy en día estas hierbas se están perdiendo por el poco y escaso río que pasa, o que por la sequía, ¿no? por la sequía, o que pasa directo, como que está encajonado, como que ya no es tan libre. Antes los abuelos hacían un surco, pasaba el agüita. Hoy en día es como todo distinto, como que todo va teniendo sus reglas, pero a la vez se va perdiendo, también por el cambio climático, se van perdiendo muchas hierbas como el tiquitiqui, el rica rica, que son hierbas autóctonas de la zona, pero que hoy en día cuesta mucho encontrarlas. También lo que es la totora, que la totora, aparte de ser una hierba para la artesanía, también una hierba medicinal, un producto alimenticio, rico en fibra, rico, saludable. Entonces, hoy en día también se está perdiendo por lo mismo, por el trabajo que hay en los ríos, por la poca escasez, por el poco cuidado de la naturaleza, de la biodiversidad. Entonces, es importante que estemos conectados con estos temas que a veces nos suenan como políticos, no queremos como conectarnos, pero es importante que levantemos la voz y digamos, ¿saben qué? Sí, aquí en Arica hay un problema que debería ser llevado ahí, y es que se están perdiendo nuestras medicinas, se están perdiendo nuestras hierbas que ocupaban nuestras abuelas y que por ende engrandecen nuestra cultura. Oye, Raquel, como para ir cerrando, ¿cuál sería tu consejo como sanadora que le entregarías a la comunidad ariqueña para llevar una vida más sana y más placentera? Lo primero, como promoviendo la salud, siempre tratar de llevar desde pequeño la forma de alimentación, la forma de vivir, del estar conectado, del tener algo con que conectarte durante el día para poder sacar esa carga emocional que llevamos, porque muchas de las enfermedades son emocionales. Entonces, yo que les diría a las personas que busquen una conexión, ya sea con unas piedras, con una figura, con Dios, con los santos, pero que sea un momento de conexión en donde tú puedas descargarte diariamente de todas estas emociones que a veces se te cargan y te traen distintos tipos de enfermedades. Buscar un momento de conexión, ya sea con la naturaleza, sacarte los zapatos, tocar la tierra unos minutos y conectarte y botar esta como cansancio del día, del trabajo, de la rabia, botar esto. ¿Para qué? Para que tengamos esta como sanidad mental y también del cuerpo. Raquel, te quiero agradecer por creer en este proyecto, por aceptar la entrevista, y te queremos hacer este recuerdo cariñoso de este podcast a tu responsabilidad como cultora y heredera de tu tradición ancestral. Así que te quiero agradecer por compartir tu saber, no solamente con nosotros, sino que también con harta gente que nos sigue a través de este podcast. Igual. Bueno, gracias. Agradecerte. Agradecer a todos los que nos siguen, agradecer también al equipo, que en este territorio, estamos en territorio ancestral, en el sector de las Yoyas, agradecer a quien nos presta el espacio, que es nuestro amigo James, y saludar al equipo que hace posible este podcast, que es Paula Carrasco y José Garrido. Así es que nos estamos viendo en el tercer episodio. Síganos por las redes de la comunidad afrodescendiente Las Maitas Valle de Azabre. Chao.